Muy buenas, compañeros. En el episodio de hoy vamos a diseccionar cómo es la mentalidad realmente de un beta. Y vamos a analizar a fondo esto del término beta, ¿vale? Que muchas veces surgen bastantes dudas al respecto. Así que bueno, sin más, vamos a empezar con el episodio. Vamos a analizar realmente al detalle todo el tipo de marcos mentales, todo ese tipo de creencias que conforman, digamos, la personalidad de alguien que tiene una tendencia más a lo que nosotros desde la comunidad llamamos un hombre más beta. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, como ya hemos dicho en muchos otros episodios, siempre decimos que el término alfa y el término beta realmente son términos que utilizamos para representar mentalidades, para representar conjuntos de comportamientos, que al final, claro, si tú tienes un conjunto de comportamientos, si tú tienes un conjunto de comportamientos determinado, viene dado por una serie de creencias determinadas, ¿ok? Entonces, siempre decimos que el término alfa y el término beta es esto, es como una representación que por ahorrarnos decir toda la retahíla, como se suele decir, de creencias y de historias que hay detrás del comportamiento o de la personalidad, directamente nosotros le ponemos un término. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando utilizamos estos términos, lo que acaba ocurriendo es que gente que viene de nuevas a esto de la seducción o del red pill o de la comunidad o como quiera llamarlo, se pierde entre tanto término o no lo entiende bien. Y no solo eso, sino que muchas veces tanto término suele ser objeto a veces de mofa, porque se ven como términos infantiles, se ven como, bueno, estos son como un grupo de hombres, lo típico, ¿no? Hablando como en plan niños pequeños, poniéndole nombrecitos raros a las cosas, pero realmente son términos que utilizamos por falta de otros mejores al final, pero que representan un montón de cosas, que tienen más profundidad que eso. Y esto también viene a raíz de que justamente un alumno del 90 días me comentaba que, fijaos, le había comentado a un amigo con el que había quedado sobre esto, sobre el alfa, sobre el beta, sobre la hipergamia, y claro, había malinterpretado los términos, no era una persona que estuviera preparada para escuchar este tipo de información al final, y digamos como que se lo había tomado a malas, o por lo menos no, digamos que había reaccionado de alguna manera o se había puesto muy a la defensiva. Y me lo comentaba a mí, ¿no? Y yo le decía un poco que, claro, al final tú no puedes darle la red pill a alguien que no está preparado para obtenerla o que no te la ha pedido, porque, bueno, es complicado, ahora veremos por qué, pero es complicado porque choca con un montón de este tipo de marcos mentales que esa persona tiene. Entonces, de repente, tú le estás plantando una realidad que contradice un montón de creencias que él tiene de antemano sobre la realidad, y a priori eso, siempre que estés discutiendo con una persona que lo que tú le estés diciendo contradiga lo que él piensa o las creencias que él tiene hechas de la realidad, lo que va a obtener una respuesta a la defensiva. Entonces, claro, muchas veces el utilizar términos como alfa, beta y este tipo de cosas, pues normalmente pues son objeto de, esto están diciendo tonterías. Pero realmente, por eso quiero en este episodio de hoy diseccionar bien el término beta o incluso acuñar un término nuevo. Realmente esto tiene más profundidad de lo que parece. Lo que pasa es que, claro, por simplicidad utilizamos esos términos. Antes de que se me olvide, porque al final se me va a acabar olvidando, quiero hacer aquí un llamamiento a toda mi gente que me escuche de España o de Madrid, para recordaros que el día 27, 28 y 29, o mejor dicho, los días 27, 28 y 29 de mayo, vamos a hacer el primer evento presencial del proyecto. O sea, la primera vez donde vamos a hacer algo en presencial, donde voy a estar yo en persona, donde nos podemos conocer y donde vamos a estar 3 días inmersivos aprendiendo todas las claves de una mentalidad red pill. ¿Ok? Estaré yo junto a un coach certificado y experto en mentalidad, donde vamos a tratar pues todo ese tipo de resistencia. Voy a dejar el enlace en la descripción. Recordaos que solamente quedan 7 plazas disponibles de las 20 que había ya. Creo unas 6-7 plazas, no me hagáis mucho caso, pero por ahí andan los tiros. Así que abajo en la descripción tenéis el enlace, hacéis clic y ahí tendréis mucha más información sobre el evento. Si necesitáis más información de algún tipo, me podéis escribir a mí o en email. Y nada, y espero veros allí, que nos podamos conocer en persona. Por supuesto, si alguien fuera de España también quiere asistir, está completamente bienvenido. Dicho esto, vamos a ir con el tema que nos atañe hoy, que es, vamos a analizar esto del beta. ¿Por qué decía de acuñar un nuevo término? Porque claro, realmente siempre lo dividimos en alfa, beta, pero claro, fijaos, normalmente alfa, beta hacen referencia a cada una de las partes de la hipergamia. Alfa hace referencia
a la estrategia reproductiva femenina centrada más en el corto plazo, en obtener esos buenos genes. Y el beta hace referencia a la parte más largo plazo de la estrategia reproductiva femenina, que se centra más en obtener esa estabilidad, esa protección y esa asistencia. Perfecto. ¿Qué otro término acuñaría yo aquí? Y este término seguro que te suena un montón, que lo habrás oído de seducción clásica, que es el frusco. Frusco viene de frustrado corriente, que realmente viene del término en inglés, o de la sigla en inglés AFC, ¿vale? Y este término lo acuñó la primera vez Mystery en su libro El método Mystery, Mystery Method, y hace referencia a toda esa cantidad de hombres, digamos, que no conocen la seducción o que no conocen en este caso la Red Pill y que están atrapados en una situación similar a la siguiente. No tienen resultados con las mujeres, o por lo menos no tienen los resultados que les gustarían con las mujeres. Al final acaban siempre teniendo relaciones a largo plazo o relaciones monógamas con chicas con las que no están a gusto al final, pero no son honestos consigo mismos porque como no sienten, o mejor dicho, no se sienten capaces de generar otras opciones, digamos que es como que no les queda otra y no están con la chica por elección, sino porque no les queda otra, porque no les queda más remedio, por obligación. Y digamos que son esos hombres que tienen unas relaciones con las mujeres muy por debajo de lo que a ellos les gustaría tener. Yo, para entenderme, normalmente, claro, el frusco lo podríamos llamar, aquellos que seáis de España a lo mejor lo entendéis, más como el calzonazo, el pardillo, no sé qué otro nombre ponerle, pero digamos que sería eso. Entonces la diferencia aquí estaría en que el beta hace referencia a una parte necesaria para la hipergamia, de esa protección y esa asistencia, y el frusco, o el pardillo, o el, como lo quieras llamar, me da igual, o AFC, hace referencia cuando ya te estás pasando de rosca. Cuando ya no es que seas beta digamos como en la parte del término que hace referencia a esa necesidad de la hipergamia, sino que estás siendo demasiado arrastrado, ¿vale? También hay veces que se utiliza por ahí la palabra gusanear o gusano. Claro, me parece quizás demasiado negativa, ¿no? Pero la cosa es que entendamos que puede haber un tercer término, que por supuesto tú puedes tener esa parte alfa que la traiga a ella a corto plazo, tú puedes tener esa parte beta para dar esa protección y asistencia, porque también es necesaria, aunque recordad siempre que en un ratio inferior a la parte alfa, esto ya desde el episodio número 1 ya lo vengo diciendo, y luego tendremos la parte de esa persona, o digamos el término que hace referencia a esas personas que van un paso más allá y digamos que van como arrastrándose por la vida porque no, digamos por las mujeres mejor dicho, porque no encuentran una opción mejor o no se creen capaces de conseguir una opción mejor. Entonces, digamos que este es el término frusco, que muchas veces se utiliza también el término beta para referirse a esto. Lo que pasa es que yo quería haceros este pequeño paréntesis, porque claro, beta en sí no es malo, porque es una parte, digamos que el término beta hace referencia a esa parte de la hipergamia necesaria. Pero muchas veces se utiliza el término beta o el término blue pill para hacer referencia a esto. A mí personalmente, bueno, pues quizá me gustaría más utilizar el término frusco, más que beta, por ser técnico aquí. Entonces, en cualquier caso, aún así he empezado el episodio diciendo que íbamos a analizar en detalle lo que es el beta. Pero bueno, quería hacer este paréntesis. Al final, lo que mucha gente se refiere como beta, al final es ese frusco. Y lo que vamos a hacer aquí es analizar en detalle cuáles son los marcos mentales, cuáles son esas creencias, esos comportamientos que hacen referencia a ese frusco o a ese beta utilizado en este sentido, ¿no? Ese término beta utilizado en este sentido. Características, por así decirlo, de este frusco, vamos a llamarlo así, o de este beta, como decimos, sería primero y sobre todo monitis. Una propensión enorme a la monitis derivada de su mentalidad de escasez. Monitis, para el que no sepa lo que es la monitis, es simplemente la idealización más extrema de una mujer, donde piensas que una mujer concreta que has conocido en tu vida es la única y especial para ti. Es como tu alma gemela, es como esa chica que supone tu vida, por así decirlo, que te importa más que nada y que es el centro de tu atención. Si quieres profundizar más en esto de la monitis, te recomiendo que escuches el episodio 59, donde hablamos largo y tendido de esto, precisamente. Otra de las características que tiene este frusco, este beta, suele ser idealizar demasiado lo femenino, ¿vale? Todo lo femenino de repente es como muy como sobrenatural. Esto ya se hace a nivel social, y os voy a poner un ejemplo rápido para que lo veáis. Por ejemplo, se le da muchísimo más bombo, se le da muchísima más importancia al Día de la Madre que al Día del Padre, ¿vale? Cuando sale el Día de la Madre es como que son superheroínas por ser madre y está perfecto. Es como madre solo hay una, muy bien. Cuando es el Día del Padre, una cosa curiosa que me ha pasado cuando son Días del Padre y me he metido en alguna red social es que he visto pues, posts o publicaciones
Entonces, claro, pone el día del padre, ellos también son padres. Y sale a lo mejor la abuela, sale la madre, sale el abuelo. Y es como que si te das cuenta le restan importancia a esa figura del padre, ¿no? A nivel social esto pasa. Entonces, eso, por ejemplo, es como idealizar lo femenino de alguna manera. También ocurre con enfermedades como, por ejemplo, el cáncer de mama versus el cáncer de próstata. También hay, si vierais estudios al final y veis porcentajes, está más o menos equiparable una cosa a la otra, por lo menos los estudios que yo he visto de Estados Unidos. Sin embargo, se le da mucha más importancia a uno que a otro. Al final esto no es más que idealizar lo femenino de alguna manera, que ya digo, no hay que idealizar ni lo femenino ni lo masculino. Al final todos somos personas y es lo que importa. Otro de los marcos mentales que suelen tener este tipo de personas que tengan esta mentalidad de frusco o de beta, que ya digo, que no es que frusco o beta sea una persona concreta, sino este conjunto de marcos mentales que estamos viendo. Otra, por ejemplo, el hecho de menospreciarse o de bajarse a uno mismo para aumentarla a ella en aras de ajustarse a ese estándar de igualdad de género. O sea, es decir, en lugar de vernos como iguales, no solo eso, sino vernos como inferiores o verse este tipo de personas, estamos hablando, ¿no? Esta mentalidad es como verse inferior para ensalzarla a ella en esa creencia, en ese acto de ajustarse a ese tipo de, al final, de convenciones sociales. Otro muy común es como el patrón del Salvador, podríamos traducirlo así, es simplemente el pensar que va a haber una reciprocidad con la intimidad de esa chica, es decir, va a haber una reciprocidad en el sexo de esa chica con respecto a si yo le ayudo a resolver ciertos problemas. Es decir, muchos hombres al final ligan de esta forma, piensan que van a ligar más de esta forma. Es decir, buscan ya como una transacción. A cambio de yo solventarte tus problemas, a cambio de esto, por ejemplo, se ve mucho en los que están metidos en la friendzone. A cambio de yo escuchar todas tus penas, a cambio de ser yo tu saco de lágrimas, o como se dice en seducción clásica, a cambio de ser yo tu tampón emocional, yo espero, porque al final esta gente que actúa de esta forma, espera que va a haber una reciprocidad por parte de la chica a cambio de eso, por sexo. Como vale, yo te escucho todo, te trato de ayudar, trato de ser tu psicólogo, al final, de una u otra forma, a cambio de que en algún momento haya una reciprocidad. El spoiler aquí de esto es que normalmente, en el 99,999% de los casos, nunca hay una reciprocidad porque al final eso es repulsivo y eso entra dentro de de esa mentalidad que decimos. Recuerda que al final tú no eres su psicólogo, ni su psicoterapeuta, ni nada parecido. Al final, si tiene problemas o si tiene cosas, tiene sus amigas para contárselo o tiene sus profesionales para contárselo. Tú no eres quien para tener que soportar eso, y muchísimo menos si estás metido en la friendzone y todo este tipo de cosas. Otro patrón de comportamiento ligado de la mano del anterior es el hecho de que pensar que cuanto más te sacrifiques por ella, mayor devoción por ella vas a mostrar y mayor mérito te va a dar ella. La realidad es que luego esto no tiene ningún tipo de mérito. Cualquiera que haya estado en una relación larga o incluso en algún matrimonio se habrá dado cuenta que muchas veces te sacrificas pensando, porque tiene este patrón de comportamiento, este marco mental, pensando que si te sacrificas por ella, ella va luego a valorar esos sacrificios. La realidad es que no, ¿vale? Al final, cualquiera que haya estado en un matrimonio o en una relación larga, habrá visto que el hecho de que tú te sacrifiques demasiado por ella lo que genera es justamente el efecto contrario. Porque al final la estás poniendo ella en un pedestal, la estás haciendo el centro de tu vida y la realidad es que tiene que ser un complemento en tu vida y no el centro. Por supuesto, como no, aquí tenemos que mentar también, otro de los marcos mentales es el hecho de la friendzone. El hecho de mantenerse en la friendzone como medio, o de meterse en la friendzone, de tratar a la chica como amigo, hacerse primero amigo de ella, como medio para conseguir esa intimidad con ella o ese sexo. Esto ahora yo creo que ya no se ve tanto, porque con las redes sociales y demás esto habrá salido ya más a la luz y no se ve tanto. O sea, sí que se ve el que esté en la friendzone, pero yo recuerdo antiguamente, yo recuerdo en mi época cuando no tenía ni idea de esto y preadolescente incluso, que se decía, si quieres ligar con la chica, hazte primero su amigo. Esto ya digo, ahora mismo no lo veo tanto, pero sí que es cierto que eso van por aquí los tiros. Y también el hecho de mantenerte en la friendzone como diciendo, esperar mi momento, a que en algún momento dado, estando en la friendzone, estoy cerca de ella y seguramente haya una reciprocidad. Tampoco, spoiler, no la hay. Otro de los marcos mentales, normalmente estas personas o estas mentalidades, como estábamos diciendo, del beta o del frusco, principalmente dependen, o todas sus dinámicas sociales, todas sus habilidades sociales, mejor dicho, dependen de las habilidades sociales que haya adquirido
en su adolescencia. Es decir, ahí saldría de fiesta o quedaría con amigos y tendría un círculo social, y eso es lo que, digamos, ha sido como sus momentos de oro, y después, más tarde, cuando ya está siendo más adulto, ya no hay tanto de eso, a lo mejor ya no hay salir tanto, ya no tengo un círculo social tan apto para salir, ya no salgo yo, y digamos que lo único que tiene es siempre las mismas chicas de siempre, con las que ya está harto de tirarle la caña y no hacerte caso, y la misma forma de ligar de siempre con la que, digamos, maniobraba en aquella época, pero que a lo mejor ahora ya no tiene tanto sentido. O que a lo mejor antes ni siquiera tenía sentido, pero la seguía utilizando. Otro de los marcos mentales es un historial de comportamientos. Normalmente estas personas que tienen una tendencia hacia este tipo de mentalidad, su historial es una tendencia hacia estar monógamo, hacia estar en una relación seria. Y esto normalmente lleva relacionado un montón de inseguridades que acompañan esto, porque normalmente, claro, no estamos hablando de que te eche una novia, que eso no tiene ningún tipo de problemática. Estamos hablando de que todo tu historial es siempre ir de monogamia en monogamia o de relación seria en relación seria, porque, como decíamos antes, no te queda otra elección, o por miedo a quedarte solo. Otro de los marcos mentales, por supuesto, está el tomarse al pie de la letra lo que diga la mujer en el sentido de lo que le atrae, es decir, pensar que lo que ella dice que le atrae es realmente lo que le atrae e ignorar que su comportamiento te está diciendo cosas distintas. ¿Vale? Es decir, vale, ella dice que quiere un hombre atento, que la escuche, que bla, que bla, que bla. Perfecto. Pues eso es lo que quiere. Cuando realmente luego si observa su comportamiento, por lo que ella se siente atraída, normalmente difiere un poco. Que no quiere decir que no quiera un hombre que no la escuche, pero entiendo que me entendéis por el camino por el que voy. Es decir, tomarse al pie de la letra lo que dice y no cotejar eso con su comportamiento, con el comportamiento de ella, para ver realmente qué es lo que le atrae. Por supuesto, también otra de las características de esta mentalidad más beta es el hecho de, creerse el mito de la identificación, por así decirlo. Es decir, pensar que cuanto más se parezca o cuanto más se pueda él hacer a sí mismo como esa imagen femenina que él tiene idealizada, es decir, cuanto más se pueda parecer a ella, cuanto más cosas en común tengan con ella, mejor o más fácil será generar atracción, ¿vale? Es decir, si comparto intereses en común, si tengo muchas cosas en común con ella, si no soy como el resto de chicos que ella misma dice que son los chicos malos, digamos, el típico chico malo del que ella se queja, pero que finalmente si tú observas su comportamiento es por el que ella se siente atraída, pero digamos que aquí el marco mental es yo tengo que diferenciarme de ser como el chico malo y tengo que buscar más cosas en común con ella, más similitudes con ella, porque eso será la forma más fácil de llegar a esa relación que yo quiero. Cuando la realidad es diferente. La atracción se genera por polaridad, nunca buscando cosas en común. Y por supuesto esto va de la mano con descualificar, por así decirlo, a la competencia, a estos chicos malos, diciendo que él no es como ellos. No, pero yo no soy como ellos, pero ellos son tal, y como descualificarlos, cuando la realidad al final es que haciendo eso, él mismo se está delatando, se está etiquetando y le está dando la información a la chica de que no lo pilla. Otro de los marcos mentales también, considerar las relaciones a distancia como una opción viable para poder mantener esa intimidad o esas relaciones sexuales con la chica, que al final no es más que una especie de buffer contra el rechazo, que ya lo vimos en el episodio que hicimos sobre el rechazo, y no es más que la manera que tienes de protegerte de esa mentalidad de escasez. Bueno, prefiero estar a larga distancia con ella, aunque solo nos veamos una vez al mes o una vez cada 2 meses, que afrontar el rechazo y tener que buscarme la vida. Porque claro, yo veo que, digamos en este caso, la mentalidad que sientes que no tiene otras opciones. Por eso lo de la monitis, que está relacionado también con esto. Otra muy común también es pensar en ligas, es decir, pensar que hay chicas que están fuera de la liga o dentro de la liga de uno. ¿Vale? Esto es muy típico también escucharlo, no, pero ella está fuera de mi liga. Ya, pensar, digamos, aceptar la idea de que hay distintas ligas y hay ligas en las que yo no puedo jugar y ligas en las que sí que puedo jugar, también forma parte de esta mentalidad. Es que fijaos la cantidad de marcos mentales que hay dentro cuando utilizamos el término beta o el término frusco, la cantidad de marcos mentales que hay dentro y nosotros lo simplificamos todo diciendo eso. Pero al final cuando decimos es que he tenido una mentalidad muy beta, quiere decir que he pasado por varias o alguna, o si no todas, de estos marcos mentales que estamos diciendo. Otro de estos marcos comunes también es el hecho de aceptar estar en una relación larga o seria con una chica que no les gusta tanto, que no cumple los requisitos o que no está cómodo esta persona con esa chica, solo por el hecho de el miedo a quedarse solo, el miedo a la soledad o el miedo a verse que no va a encontrar nunca más a nadie, que al final está relacionado con lo mismo de la mentalidad de escasez. Pero esto también es común.
ya que tengo a esta chica, prefiero quedarme con ella porque es que si no, no tengo nada, me voy a quedar solo. Esto también es lo típico que se dice, ¿no? Que se te va a pasar el arroz. Pero claro, fijaos, el otro día leí un post, no sé si fue en Instagram, de bueno, lo que está pasando con Johnny Depp, que está en una situación peor que Will Smith, ¿no? Pero creo que salían en el post tanto Will Smith como Johnny Depp y decía algo así como es mejor casarse tarde que casarse mal. Entonces un poco con esto. Muchas veces se nos hace pensar que hay que seguir una serie de camino establecido, con una serie de fechas establecidas y no tiene por qué. O sea, al final verse solo es como tú te lo quieras tomar, porque siempre hay posibilidades de más. Y siempre pongo el caso, ¿no? La persona esta que está formándose conmigo en alguna de las mentorías que yo imparto, que hice un episodio de podcast con él, que tiene 66 años y que está ahora mismo viviendo una serie de cosas que, bueno, que son increíbles y que yo estoy súper orgulloso de él. Y eso realmente te hace replantearte. El otro día, de hecho, lo comentaba con él. Esto de que llegas tarde. Llegas tarde depende. Creo que tarde no es nunca. Siempre más vale tarde que nunca, como se dice. Y digamos que esto sería un poco esa lista o ese tipo de... Sí, ese listado de marcos mentales que suelen estar dentro, o de tipo de mentalidades, de creencias, que suelen estar dentro de ese término beta o de esa mentalidad beta o de esa mentalidad de frusco que nosotros utilizamos. Son este tipo de cosas. Y hay muchas más. ¿Vale? Es decir, hay muchos más marcos mentales en esta línea, no solamente esto. Lo que pasa es que, bueno, aquí hemos dado como una lista general de lo que te puedes encontrar y este es el motivo por el que muchas veces cuando tú tratas de este tema con algún amigo que está, digamos, en esta mentalidad, es tan difícil hacerle ver esta nueva realidad. Por eso se trata siempre la metáfora con la película de Matrix y por eso es tan difícil desenchufar, como se suele metafóricamente hablar, a alguien de la Matrix. Porque al final tú cuando tú le estás comentando la nueva forma que tú tienes de ver la realidad o la nueva realidad que tú estás viendo después de haber tomado la Red Pill, lo que le estás es confrontando todos y cada uno de esos marcos mentales. O sea, su marco mental de que una relación a distancia está bien defenderla por X motivo o por X argumento, lo estás contradiciendo. Su marco mental de que existe una chica especial y única para ti, lo estás contradiciendo. Y el marco mental de que tienes que hacer sacrificios para que ella los valore, o de que tienes que suplicarle, o de que tienes que andar siempre detrás, bajarte tú para subirla a ella. Todo ese tipo de cosas que hemos estado hablando aquí, te lo estás cargando de un plumazo. El hecho de que la amistad sea una vía aceptable para poder luego ligar con ella, o de que va a esperar una reciprocidad a cambio de ciertas cosas, son todo ese tipo de mentalidades, todo ese tipo de marcos mentales que estás contradiciendo, como digo. Por eso es tan difícil, por eso se pone a la defensiva esta persona. Entonces, con el episodio de hoy lo que quería deciros es simplemente, bueno, pues, hablar un poco de estos términos, diferenciarlos un poco, tanto el beta como el frusco, y ver qué hay detrás de todo eso. Y hay un montón de marcos mentales que al final de esto, cuando hago sesiones con alguna persona, sobre todo en las primeras sesiones, muchas veces hago preguntas, por supuesto, y tenemos alguna conversación. E incluso, a veces en el formulario que rellenan, porque antes de hacer una sesión conmigo, automáticamente tienes un formulario que tienes que rellenar con una serie de datos. Y muchas veces ya ahí, o si no, en la propia sesión en sí, yo veo muchos de estos marcos mentales. Y una vez que los detecta, dice, vale, claro, no lo puedo contradecir directamente porque es algo que él cree que es así. Lo único que podemos hacer es tratar de hacerlo consciente de que puede ser que exista otra realidad y en esa otra realidad puede ser que los resultados sean mejores, ¿vale? Pero tienes que ir poco a poco. Si tú, claro, llegas con tu colega y le quieres contar todo esto, porque claro, a ti te apasiona, a ti te ha ayudado y a ti te ha salvado la vida en parte, claro, pero tú ten en cuenta que la otra persona está en un paradigma distinto, ¿vale? Así que bueno, con este episodio, como digo, quería hacer ese análisis, el detalle, digamos, de todo lo que hay detrás de estos términos y, por supuesto, hablar de por qué es tan complicado desenchufar a un amigo o darle la red pila a un amigo. Dicho esto, para terminar el episodio, por supuesto, quiero recordaros que el 27, 28 y 29 de mayo tenemos una cita en persona donde voy a estar yo presencialmente para trabajar esa mentalidad, precisamente para trabajar la mentalidad desde un punto de vista red pill. No solo voy a estar yo, va a haber un coach especialista en temas de mentalidad. Vamos a hacer un montón de dinámicas prácticas para trabajar la mentalidad, para que seáis conscientes de cuáles son todos esos bloqueos. Que, por cierto, ¿la mentalidad en qué sentido? La mentalidad en el sentido de trabajar todos esos bloqueos que te están impidiendo tomar acción, que te están autosaboteando. Nos autosaboteamos más de lo que parece. Tenemos una serie de creencias que nos llevan a comportarnos de una manera determinada, que nos llevan a los resultados que estamos teniendo a día de hoy.
Los resultados que estás obteniendo a día de hoy en cualquiera de los ámbitos de tu vida son consecuencia de tus comportamientos, son consecuencia de tus decisiones. Y eso son consecuencias, o sea, tus comportamientos y tus decisiones son consecuencia de tus creencias. Por tanto, para cambiar los resultados, evidentemente hay que comportarse de una manera diferente, pero aquí es donde entra normalmente el bloqueo. Y es que al comportarme de una manera diferente hay un conflicto entre mi creencia y normalmente hay un autosabotaje, hay un no tomar acción, un no hacer. Entonces, todo esto lo vamos a entender en profundidad en ese evento en Madrid, el 27, 28 y 29 de mayo, viernes, sábado y domingo, donde te voy a dejar el enlace en la descripción para que tengas más información y para que puedas inscribirte, y espero verte por allí para que podamos conocernos, como siempre digo, en persona, que será la primera vez que haga esto y espero que no sea la última en el proyecto. Así que sin más, espero que este episodio te haya aportado valor y nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo.